amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Jennifer Cerecida y les doy, como siempre, la bienvenida a este su programa donde todos los días aprendemos a cómo estar bien de nuestra salud y también aprendemos sobre patologías que de repente por ahí pues no son tan frecuentes o de repente no son tan sonadas, no se escuchan mucho. Hoy vamos a aprender con un especialista en estudios sobre el mieloma múltiple. ¿Qué cosa es? ¿Hay factores de riesgo? ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, todo eso el día de hoy en Cuerpo Médico. Se dice pues que es un tipo de cáncer, el segundo tipo de cáncer que afecta con mayor frecuencia a la sangre y se manifiesta básicamente cuando se generan tumores. ¿Es esto así? Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre esta patología y entramos ya de lleno también con sus preguntas. Vamos a ver el informe. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se forma en un tipo de glóbulo blanco denominado célula plasmática. Las células plasmáticas sanas ayudan a combatir las infecciones mediante la fabricación de anticuerpos que reconocen y atacan a los gérmenes. En el mieloma múltiple, las células cancerosas se acumulan en la médula ósea y desplazan a las células sanguíneas sanas. Entonces, en lugar de producir anticuerpos útiles, las células cancerosas producen proteínas anormales que pueden provocar ciertas complicaciones. Ahora, no siempre es necesario tratar el mieloma múltiple de inmediato. Si el mieloma múltiple es desarrollado lento y no causa signos ni síntomas, es posible que el médico les recomiende un control minucioso en lugar de un tratamiento inmediato. Para personas con mieloma múltiple que requieren tratamiento, existen varias opciones para ayudarlos a controlar la enfermedad. De igual manera, siempre les recomendamos hacerse los chequeos preventivos porque la prevención trae consigo salud. Gracias. Muy bien, momento de darle la bienvenida al especialista que el día de hoy va a absolver todas sus consultas. Estamos acompañados del doctor Daniel Enríquez Vera. Él es médico oncólogo, especialista en neoplasias hematológicas. Doctor Enríquez, bienvenido a Cuerpo Médico. Qué gusto tenerlo con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación y en realidad estoy acá para responder todas las preguntas en relación al mieloma múltiple. ¿Y cuál es la prevalencia, doctor, en relación al mieloma múltiple? Debo comentarte primero que el Día Internacional del Mieloma Múltiple es este 5 de septiembre y justo este mes es para crear conciencia. Visibilizarlo. Así es. Esta enfermedad es más frecuente, como se ha mencionado, por encima de los 65 años y habitualmente está entre 20 a 40 hasta 60 casos por millón de habitantes. Entonces, está justo en una población en la que habitualmente está relegada, ¿no? Que son nuestros adultos mayores o son aquellas personas que habitualmente tienen síntomas y decimos, no, es por la edad. Ese es un problema. Y de repente por ahí pues se le asocia a otra enfermedad crónica y se deja de lado y con ello el tratamiento. Así es. Perfecto. ¿Qué le parece si escuchamos ya una primera consulta que ha llegado por WhatsApp y le han dejado un audio incluso? Vamos a escucharla. Perfecto. Buenas tardes, doctor. Disculpe, quisiera saber cuál es la esperanza de vida promedio para alguien en este tratamiento por mieloma múltiple. Perfecto. Bueno, primero debo comentarte que antiguamente esta era una enfermedad que no tenía muchos tratamientos. Eso es antes del año 2000. Después del año 2000 actualmente existen muchos tratamientos más bien. Y estos tratamientos, si bien es una enfermedad que no se logra curar, es una enfermedad considerada actualmente crónica, que puede tratarse inclusive como la diabetes y puede tener larga supervivencia. Doctor, y cuando se trata pues de enfermedades crónicas, de lo que estamos hablando es mejorar la calidad de vida. Y es una enfermedad que presenta mayores casos. Me imagino que hay avances que procuran la calidad de vida con los tratamientos. Así es, esta es una enfermedad que si no se trata es muy debilitante, produce complicaciones, produce problemas en los huesos, anemia, problemas en el riñón. Y es necesario tratarla para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y también no tenga dolor y tenga pues la mayor supervivencia posible. Perfecto, vamos con redes sociales, ya llegaron más consultas, vamos a leérsela rápidamente. Angie Cruz le pregunta, ¿el mieloma múltiple tiene que ver con un factor genético? Si en mi familia no hay antecedentes de cáncer, ¿es posible que alguno de nosotros pueda desarrollarlo?
Actualmente se considera que no es una enfermedad genética, no es una enfermedad que se herede o no existe algún gen específico que se pueda transmitir. Esta es una enfermedad, como mencioné, que es frecuente a partir de los 65 años, donde se supone que se acumulan mutaciones a lo largo de la vida y es la médula donde se empieza a generar las primeras células cancerígenas. Ahora, doctor, ¿y al ser un cáncer de la sangre podría confundirse con el leucemia o podría darse estas dos patologías a la vez? ¿Cómo no se podría relacionar? No es frecuente la combinación de estas dos patologías, pero ambas dependen de la sangre. El mieloma múltiple clásicamente sale de la médula y va a infiltrar, va a destruir prácticamente la médula, así como también otros órganos. Y hace un cáncer, es así la manifestación. Así es, se considera como un cáncer de la sangre que su principal lugar es los huesos. Ok, perfecto. Vamos con otra consulta al Twitter, vamos a leérsela rápidamente. Ahí está, Ernesto Mesa le pregunta, ¿hay factores que predisponen el desarrollo del mieloma múltiple o le puede dar a cualquier persona? Esa es una pregunta clave, doctor. Claro, en realidad, como he mencionado, esta es una enfermedad frecuente en la tercera época de la vida. Hay una enfermedad clásica que está antes del mieloma múltiple que se llama gamapatía. Es un poco complejo explicarlo, pero que muchas veces no se diagnostica y clásicamente es como un premieloma. ¿No? Esto se logra haciendo algunos exámenes especiales o aquellos pacientes que van a sus controles regularmente y les encuentras algunas alteraciones en la sangre y esas alteraciones es necesaria seguirlas a lo largo del tiempo porque justo estos pacientes tienen mayor riesgo de transformarse en algún momento en mieloma. Ahora, ¿y estos exámenes periódicos que se hacen, se recomendaría hacerse a qué edad justamente para darle seguimiento a estas irregularidades en nuestra sangre? Claro, justo por eso la Organización Mundial de la Salud empieza el screening para cáncer después de los 40 años y dependiendo de las características de la persona y los pacientes sobre todo, se les irá pidiendo algún hemograma o algunos exámenes de sangre para poder complementar o poder determinar si es que tienen riesgo de desarrollar alguna enfermedad hematológica. Y ahora, doctor, ¿y cómo se da el tratamiento en nuestro país? Hay asociaciones, instituciones, agrupaciones de personas que den soporte no solamente pues, emocional, sino también de tratamiento y de información a los pacientes que tienen mieloma múltiple. Se lo digo porque para muchos de repente, por lo pronto, no lo digo también de manera personal, esta es una patología bastante nueva, ¿no? O de repente no muy escuchada y de la cual no se habla mucho. Ese es el problema. En realidad no existe mucha información al respecto en nuestro país, no existe mucha conciencia sobre esta enfermedad. Esta es una enfermedad relativamente frecuente, es una enfermedad que no se diagnostica con facilidad y que muchas veces tampoco se sospecha. Como mencionaba al inicio, los pacientes ancianos pueden tener dolor en los huesos, que es un síntoma clásico de esta enfermedad, y pensar que de repente son achaques de la vejez o simplemente es por el envejecimiento normal y no es así. O de repente tenemos un abuelito en casa que tiene anemia y pensamos, es la anemia del anciano. Entonces, eso enmascara un poco el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Y con respecto al tratamiento, como mencionaba, actualmente contamos con quimioterapia, tratamientos dirigidos, trasplante de médula, anticuerpos e inclusive radioterapia. Perfecto, vamos con otra consulta, nos vamos hasta Los Olivos. Miguel, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Enríquez? Hola Jennifer, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi consulta para el doctor es si existen qué síntomas son los que acompañan al mieloma múltiple, si hay alguno que quizás pueda hacer sugerir esta enfermedad, y si hay pruebas de laboratorio que puedan también ayudar a confirmarlo, ¿no? Perfecto, justo de lo que hablábamos. Justo conversábamos de eso. El mieloma múltiple puede ocasionar anemia, puede ocasionar insuficiencia renal o alteraciones en la orina, puede ocasionar también bastante dolor en los huesos o fracturas. Entonces, no es normal que una persona tenga una fractura espontánea de sus huesos y cada vez que la tenga tiene que hacerse un estudio mínimo para descartar también esta enfermedad. Buenísimo. Vamos ahora hasta Tacna, que justo el 28 pasado ha estado pues de conmemoración. Ana María, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Buenas tardes. Hola. Yo fui diagnosticada con talasemia hace 9 años en Lima, porque me trataron desde pequeña, solamente me decían que tenía anemia crónica. Y lo único que me dijeron era que tenía que cambiar mi forma de vida, que debería hacer la mitad de lo que hacía antes. Y que el único tratamiento era tomar el ácido fólico. Y cuando me bajara mucho la hemoglobina, me ponen fierro a la vena. Me quería preguntarle al doctor
¿Cuál es la diferencia entre el mieloma múltiple y la talasemia? ¿O qué consecuencias podría tener? Perfecto. ¿Qué edad tienes, Ana María, perdón? 55. Perfecto, el doctor te escucha. Clásicamente esta anemia que produce el mieloma múltiple es una anemia secundaria a cáncer, ¿no? Secundaria a infiltración del mieloma, y tiene algunas características especiales que son en realidad bastante largas y que dependen de la morfología. Se necesitan hacer bastantes estudios especiales para descartar que esta anemia es secundario al mieloma y no a problemas en el riñón, o no problemas en la médula, o falta de fierro, o falta de alguna vitamina en especial. Doctor, cuando usted señalaba que el diagnóstico no se da con mucha facilidad, ¿esto es porque se presume que se puede tratar de otras patologías y el paciente está como que dando tumbos entre consultorio y consultorio hasta que se pueda determinar? ¿Por qué es que no se da con facilidad el diagnóstico? ¿O porque los síntomas de repente no permiten Lo primero es que los síntomas enmascaran bastante el diagnóstico. Los pacientes, está clásicamente descrito que antes que el paciente se haga el diagnóstico ha pasado por 3 o 4 médicos antes de realizarse el diagnóstico ¿Y en interín, correcto. cuántos años eso es aprox? Y en el interín pues pueden pasar meses e inclusive años. Y es ahí justo lo que tenemos que hacer, es evitar la complicación. O sea, evitar que el paciente llegue con una fractura, o evitar que el paciente llegue a insuficiencia renal o hemodiálisis sin siquiera saber por qué ocurrió la falla renal. O que un paciente tenga anemia crónica y que nunca haya sido estudiado. De ahí que todo paciente que tenga alguna de estas alteraciones merece unos exámenes adicionales para poder descartar esta enfermedad. Y ahí el diagnóstico, doctor, se da que por descartes, porque no es esto, entonces finalmente se llega a mieloma múltiple. Es necesario, como mencionaba, hacer algunos estudios en sangre que son avanzados. También que se hacen en nuestro país. También se hacen en nuestro país, un aspirado de médula para evaluar la morfología del hueso, porque es el lugar donde mencioné que era donde habitualmente esta enfermedad infiltra. Así como también hacer algunos exámenes de orina, descartar el compromiso del riñón. También hacemos imágenes, tomografías, y todos estos estudios están disponibles en nuestro país. Doctor, ¿y este tratamiento es caro? ¿Lo cubre el Estado? Claro, el Estado actualmente tiene a través de sus diferentes seguros, ya sea por el CIS o de Salud o por las Fuerzas Armadas, tienen cobertura para este tipo de tratamiento y estudios diagnósticos. Solamente se necesita que el paciente sea referido oportunamente o sea derivado con el especialista correspondiente. Perfecto, eso ya nos da un alivio. Vamos ahora con otra consulta. Gianfranco nos llama desde Cercado. Gianfranco, ¿cómo estás? Te escucha el doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Doctor, tengo una consulta. Mi madre el año pasado le detectaron mieloma múltiple en mayo. En diciembre de este año, a raíz de varias quimioterapias y algunas radioterapias, le dijeron que la enfermedad estaba en stand-by, ¿correcto? Al día de hoy, mi madre, es candidata para un trasplante de médula. La pregunta sería la siguiente: ¿cuáles son los beneficios del trasplante de médula? En esta patología. El trasplante de médula representa parte esencial en el tratamiento. Actualmente se sabe de que lo que hace es profundizar la respuesta, hace que los pacientes estén libres de enfermedad por mayor cantidad de tiempo. Entonces, todos los pacientes jóvenes habitualmente requieren un trasplante de médula que busca consolidar o busca reducir al máximo la evidencia de enfermedad. ¿Y ya se ha dado este tipo de trasplantes en nuestro país? Sí, en realidad es el trasplante más frecuente que se realiza en el Perú. ¿Por la patología, por mieloma múltiple? Por la patología, así es. ¿Y cuál es al final el cambio de vida que se da, esperanza de vida? ¿De qué estamos hablando cuando se dan estos Lo que trasplantes? se busca con el trasplante es erradicar la enfermedad en la médula. O sea, ahí sí se podría curar, no solamente tratar. Como mencioné, es solamente un pequeño porcentaje de pacientes llegan a erradicarla por completo, pero hay otro 30% de los pacientes que gracias a este trasplante logran mantener remisiones prolongadas, o sea, estar sin evidencia de enfermedad durante mucho tiempo. Ah, perfecto, buenísimo. Vamos con otra consulta. Tenemos a Erika desde ATE. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Hola. Buenas tardes, señorita. Hola. Mi consulta es: ¿cuáles son las causas de la mieloma? ¿Qué es lo que le produce? Actualmente no existe alguna causa específica para esta enfermedad. No existe ninguna infección o algún patógeno o algún tipo de contaminante ambiental que sea el condicionante a esto. Se cree que es una suma de factores, es una enfermedad multifactorial y que se va adquiriendo a través de los años, principalmente. Papá con leucemia, mamá con anemia, ¿podría disponer o predisponer ese tipo de afectación de la sangre? No es lo habitual, no es lo habitual.
Hay otras enfermedades más frecuentes, otros tipos de cáncer más frecuentes que sí son heredables o que sí hay alteraciones familiares, pero el mieloma más bien es por ganancias, ¿no? A medida que se van ganando mutaciones, las personas empiezan a desarrollar esta enfermedad. Y por lo general nos dice que se presenta cuando uno ya es adulto mayor. Así es. Pero eso no significa de que la enfermedad no se presentó mucho antes. Digamos, si no hay síntomas, uno puede vivir alegremente pensando que no pasa nada hasta que cuando yo de repente sea adulto mayor, ahí ya se manifiesten los síntomas. Así, bueno, no exactamente, pero explíquenos usted, lo que significa esto o que sea frecuente en la tercera edad es que el mieloma es una enfermedad que se va acumulando, o sea, habitualmente es progresivo. Podríamos decir que a partir de los 50 años es normal el envejecimiento de las células y este envejecimiento conlleva mutaciones nuevas. Entonces se van acumulando mutaciones a lo largo de la vida y en algunas personas, no en todas, estas mutaciones empiezan a producir alteraciones. Y la célula que es la encargada de producir el mieloma, por decirlo así, es justo la célula que produce anticuerpos. O sea, los glóbulos blancos, ¿no? Un tipo especial de glóbulos blancos que produce anticuerpos y que es el encargado finalmente de producir esta enfermedad, que es el que termina fallando, pero luego de acarrear muchas alteraciones. Muchas alteraciones. Prevención, palabra clave. Vamos con Francisco, nuestra última consulta desde Surquillo. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Gracias. Bueno, yo soy paciente oncológico, yo soy trasplantado y lo que quisiera preguntarle al doctor sería ¿cuáles son los cuidados que debe de tener un paciente que ya ha sido trasplantado y cuál es la probabilidad de que después del trasplante el mieloma siga en la sangre, en la médula, ¿no? ¿Hace cuántos años te trasplantaron, Francisco? Tengo 5 meses. 5 meses. ¿Qué edad tienes, perdón? 58 años. 58, perfecto. Muchas gracias, Francisco, por la confianza, doctor. Bueno, en realidad, como mencioné, el tratamiento no acaba con el trasplante. Habitualmente los pacientes tienen que continuar con un mantenimiento. Este mantenimiento es probablemente con algunos de los medicamentos que ya ha recibido y que tiene como objetivo tratar de mantener la enfermedad aplanada con pequeñas cantidades de tratamiento la mayor cantidad de tiempo. Y lo segundo es que el trasplante es como un reinicio prácticamente de las defensas. ¿Eso qué significa? Que una persona tiene que reiniciar su esquema de vacunación para volverse a proteger contra la inmunidad que solemos adquirir cuando somos niños. Perfecto, doctor. Esa es la respuesta. Quisiéramos ya ir cerrando justamente ese tema tan interesante con recomendaciones que usted pueda dar a toda la población, por favor. Lo que debemos hacer principalmente en mieloma múltiple es el reconocimiento temprano de los síntomas, acudir al especialista cuando existan molestias o cuando existan alguna alteración. El manejo tiene que ser integral y lo que se busca finalmente es prevenir complicaciones que puedan deteriorar al paciente o que puedan alterar su calidad de vida. La prevención, entonces, acudir al médico general, internista, periódicamente. Primero, lo ideal es siempre pasar por chequeos regulares para descarte de cáncer, no solamente mieloma. Y si es que una persona ya tiene alguna alteración, no quedarse con esa alteración y tener miedo por el tema del COVID a consultar, sino acudir a un especialista, que puede ser un hematólogo, un oncólogo, un médico internista, para que se pueda realizar los estudios pertinentes. Sobre todo eso, ¿no? Mucha gente no va a consultas ni a chequeos preventivos porque al menos tiene durante miedo. estos años. Exacto, no, y tiene miedo incluso de que le detecten algo, le encuentren un cáncer, cuando esta muchas veces podría ser, ¿no?, en un estadio inicial. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un gusto haberlo tenido con nosotros y aprender tanto de usted. Hemos estado con el doctor Daniel Enríquez Vera, médico oncólogo, especialista pues, en neoplasias hematológicas, como hemos apreciado. Gracias por haber acompañado al cuerpo médico el día de hoy. Hacemos una pausa, pero vamos a seguir preguntando al especialista, solo que cambiamos de rubro porque Sara Busaba, nuestra nutricionista, recibe todo tipo de consultas, así que llame, aproveche en preguntar sobre el tema nutricional. Ya regresamos.
Amigos, bienvenidos y muy buenas tardes. Estamos, por supuesto, aquí en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición lista para poder resolver todas las inquietudes que puedan tener, como ya lo va a hacer Michelle, que nos está llamando desde Tarapoto. ¿Cómo estás, Michelle? Te escuchamos. Bien, gracias. Cuéntame. Quiero hacer una pregunta sobre los alimentos para los huesos. Me gustaría saber qué alimentos favorecen el calcio en los huesos. Excelente. Michelle, ¿qué edad tienes? Tienes voz de muy jovencita. Tengo 24. 24. Pues bueno, Michelle. Mira, es bien importante lo que acabas de preguntar y me permite dar una respuesta para todas las personas. Hay que recordar que desde que nacemos y hasta más o menos los 30 años de edad, nuestros huesos se empiezan a construir, a formar masa ósea y a mantener una densidad adecuada. Pero a partir de los 30 años estamos manteniendo lo que ya hemos formado y en la medida que mantenemos, evitamos o alejamos la posibilidad de tener una osteoporosis. Por eso es tan importante asegurar nuestras fuentes de calcio. De hecho, los lácteos como la leche, el queso, el yogurt son las mejores fuentes. ¿Por qué? Primero porque concentran una alta cantidad y es porque no es el mejor que nuestro cuerpo asimila y aprovecha. Es decir, la mayor cantidad de calcio que hay en los lácteos se absorbe con mayor facilidad. Pero claro, hay personas que no consumen lácteos y entonces tenemos que buscar otras alternativas. Y ahí está, por ejemplo, semillas como el ajonjolí, podemos hablar de las almendras también, o de algunos vegetales como en el caso de la col o el brócoli, que también tienen calcio. Si eres una persona que no logra consumir lácteos por algún motivo, sí es importante que tengas un listado de todos los alimentos más ricos en calcio de origen vegetal para que puedas incluirlo en tu dieta. Y otro dato importante también es que los pescados chiquititos, aquellos que tú puedes masticar el hueso, también te van a aportar calcio, como por ejemplo la sardina o el pejerrey. Ahora, la vitamina D también es importante. Lamentablemente no hay muchas fuentes de origen de los alimentos. Entonces es importante, además de una dieta variada, buscar exponerte a la luz solar directa, al menos unos 20 minutos en el día, tanto verano como invierno, para que tu piel pueda formar suficiente vitamina D y así tener una buena salud ósea. Y nos vamos hasta Vitarte. Jacqueline está en la línea. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Cómo está, doctora? Quería consultarle, a mi mamá hace 5 días le operaron de una fractura en la columna, 2 vértebras fracturadas a causa de una osteoporosis que ella tiene en la columna. Entonces, felizmente, gracias a Dios, salió bien. Pero yo quería saber, de hoy en adelante, qué tipo de alimentación ella puede tener siendo una persona ya de la tercera edad y bueno, con esa enfermedad de osteoporosis, ¿no? Claro. De hecho, el médico reumatólogo en este caso seguramente va a dar tratamiento para poder ayudar a tener una mejor salud ósea. Probablemente requiera de suplementos e incluso inyectables, que hay ahora muchísimas formas de dar suplementos y dependiendo del grado o la severidad, es el médico quien va a elegir qué suplemento necesita para esta condición. Pero luego otra de las cosas que tiene que cuidar muchísimo es no tener exceso de peso, porque va a fastidiar todavía mucho más ese sostenimiento de la columna y en la medida de lo posible tener algunos ejercicios que puedan fortalecer los músculos que van sosteniendo la columna. Y ahí necesitamos justamente lograr mantener una buena masa muscular. Entonces no debería faltar proteínas en la dieta de tu mami. Y de verdad que el huevo es una maravilla y sería buenísimo que ella logre consumir huevo todos los días. Podría consumir incluso hasta 2 huevos al día en la medida que no haya otra complicación en su salud. Habría que evaluar el caso, pero tranquilamente podría consumir 2 huevos diarios, ¿no? Alimentos como el pescado, frutas, verduras, debería ser lo que predomina en esta dieta. Y si vamos a hablar de aquellos alimentos que le van a dar energía para su día a día, probablemente no necesita una cantidad alta, pero sí incluir, por ejemplo, granos y menestras, que serían las mejores opciones para ella. Nos vamos a recibir a Esmeralda, que nos está llamando desde El Cercado. ¿Cómo estás, Esmeralda? Buenas tardes, señorita. Mi consulta era, por ejemplo, ¿por qué a las personas que tienen Parkinson le dura poco tiempo, la mejoría? O sea, cuando toman la pastilla, le dura poco tiempo. Perdón, ¿le dura poco tiempo qué? Poco tiempo cuando toma sus pastillas. ¿Ya? Y creo que es porque come mucha harina, me parece, me he dado cuenta. Ok, ya te entendí. Y otra, señorita, para las personas que también tienen lupus, ¿qué cosas debería y no debe comer tanto para lupus como para Parkinson? Sí, excelente. Mira, en el Parkinson se da una medicina que tiene interacción no con las harinas, sino más bien con las proteínas.
Entonces, el horario de la medicina tiene que estar alejado del alimento proteico, sobre todo de las comidas principales, para que no interactúen. Muchos pacientes toman su medicina, al poco tiempo toman la proteína y empiezan con una serie de temblores o sintomatología de la enfermedad y uno cree que la medicina no me hace efecto. Lo que pasa es que está habiendo una interacción con la proteína. Entonces, ahí hay que conversar muy bien con su médico para que les prescriba el horario específico y ustedes le comenten los horarios específicos en que se está alimentando esta persona y ver si es que habría que ser necesario tal vez reducir un poquito la carga proteica si es que se está exagerando en ese sentido. Y en cuanto al lupus, en realidad una dieta variada y balanceada. Sin embargo, déjame decirte que sí existe una asociación frecuente entre las personas que tienen lupus y la intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que está en algunos cereales como el trigo, la cebada, el centeno. Esto no quiere decir que todo paciente con lupus tenga que hacer una dieta libre de gluten, pero podrías intentarlo a ver cómo te resulta por un mes y si dentro de este mes, habiendo hecho la dieta sumamente estricta, resulta que hay mejoría en los síntomas, entonces quiere decir que esta dieta sí está beneficiando, porque no hay una prueba específica para ver esta asociación, salvo que efectivamente se le haga un diagnóstico de celiaquía o que tenga sensibilidad al gluten. Y de esa manera, amigos, les agradezco todas las llamadas y siempre recuerden, una alimentación saludable es una alimentación completa y eso lo tenemos que tener bien clarito. Perfecto, de todo un poco y siempre lo más cercano a la naturaleza. Muchas gracias, Sarita, muchas gracias a usted por habernos sintonizado. Recuerde, Cuerpo Médico va de 1 a 1 y 30 y de 5 a 5 y 30 de la tarde. Nos vemos a las 5, cuídense, chao. Buenas tardes, amigos, bienvenidos como siempre a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecida y como siempre se los digo, estoy muy contenta porque aprendemos juntos más sobre la salud, sobre nuevas patologías o patologías, mejor dicho, que podrían ser nuevas para nosotros porque recién los escuchamos o porque recién por ahí pues tenemos la oportunidad de conocer más de ellas. Yo les cuento que hoy vamos a hablar de un tema que esencialmente resultaba pues nuevo, novedoso para mí, porque no sabía justamente el nombre de esa patología que en algún momento me ha tocado verla de repente pues incluso en la calle o en el diario o en el cotidiano. Hoy vamos a hablar del pie equinovaro. ¿Qué es esto? Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar hoy con el especialista, en un momento con el especialista. Y para aprender más sobre el pie equinovaro estamos acompañados del doctor Edson Serrano del Carpio, médico, traumatólogo, ortopedista de Neomédica. Usted ya lo conoce, incluso ya nos ha acompañado en otras oportunidades en Cuerpo Médico y sabemos que el día de hoy va a ser docencia con nosotros. Pero también, antes de darle pues la bienvenida y la palabra al doctor Serrano, estamos acompañadas como siempre con Sarita Búzaba, nutricionista del Cuerpo Médico también, quien incluso hoy también responde preguntas, ¿verdad, Sara? Así es, Jenny, así que vayan apuntando. Si por ahí en la semana se les quedó alguna duda, ya saben que pueden llamar y por favor consultar lo que deseen sobre nutrición. Perfecto, entramos ya de lleno al tema de hoy, pie equinovaro. ¿Cómo está, doctor Serrano? Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, Sara. Es un placer. Es un placer estar con ustedes, como siempre, para poder orientar un poquito a la población. El pie equinovaro es una malformación congénita del pie, donde el niño nace con la planta del pie hacia adentro y la punta del piecito, el quinto dedo, hacia abajo. De repente nos va a mostrar imágenes más adelante, pero es una deformidad muy notoria que felizmente no es tan frecuente, pero tampoco es muy infrecuente. Más o menos ocurre entre 1 a 6 por cada 1000 nacidos vivos. Y al ser, doctor, una enfermedad congénita, imaginamos que se puede detectar durante el embarazo, la ecografía. ¿Se detecta o no se detecta? Claro que sí, por supuesto. Entonces, sí se puede detectar.
respondiendo a tu pregunta, sí se puede detectar en el embarazo. Con las ecografías se puede evaluar que el piecito no está completamente alineado con la pierna. Entonces, felizmente, como les mencioné, no es tan frecuente. Ocurre en 50% de los casos en uno de los pies y en el 100% de los en el 50% de los casos en uno y en el otro 50% es bilateral. Ahí justamente vemos, ¿verdad? Ahí vemos, ¿no? Y qué importante ver, doctor, que no es lo que a veces uno cree que pisa hacia adentro. No es que uno pisa hacia adentro. Realmente desde la formación del pie está todo metido. Claro. Ahí justamente hay que diferenciar de otras patologías del recién nacido que son, por ejemplo, el metatarso aducto, que es solamente la punta del pie está un poquito desviada hacia adentro. Pero como ustedes pueden ver en la deformidad, la planta del pie está completamente dirigida hacia adentro y la punta, el quinto dedo, está completamente dirigido hacia abajo. Es una deformidad esquelética que es muy limitante en las personas que llegan a ser adultos, pero felizmente, como estuvimos conversando hace un momento, ya las detectamos en el embarazo y apenas nace ya se puede hacer el tratamiento. Doctor, y la pregunta del millón, ¿por qué ocurre esto? La mayor parte de las veces no llegamos a saber por qué ocurre. Lo que sabemos es que no es genético, no es hereditario. Quiere decir que no es genético, que no quiere decir que no hay una alteración genética. Tampoco es hereditario que si han tenido un hijo, esto puede pasarse a la otra generación. ¿O el papá? No, papá con pie. No es ni genético ni hereditario. Lo único que sabemos es que en la mayor parte de estos niños, los músculos que están en la parte interna del piecito, lo que está deformado, son más cortos y más rígidos. Y eso, en la etapa del crecimiento dentro del útero de la madre, va deformando progresivamente el pie de lo que debe estar en esta posición, va deformando gradualmente hasta llegar a la posición en la que nace, ¿no? Tal vez, doctor, nos podría mostrar en la maqueta justamente cuál es la parte que está afectada o que se altera en ese pie equinovaro. Claro. ¿Qué es lo que se está afectando ahí? Esta es una maqueta de un pie adulto. Felizmente ya no vemos adultos ahora. Lo que hemos podido ver al inicio es un adolescente, creo, con un pie equinovaro que no fue tratado oportunamente y es por eso que continuó su deformidad. Hay muy pocas personas adultas que actualmente vemos que caminan con esta deformidad. ¿Por qué? Porque los tratamos oportunamente. Entonces, ¿qué pasa en esto? El pie debe estar en esta posición, pero en el pie equinovaro todos los huesos se deforman y toda esta musculatura se deforma de tal forma que el pie está en esta posición. Así, tal cual. Entonces, lo que nosotros... pero lo que hay que tomar en cuenta que en el niño sus huesos todavía no son completamente óseos. Gran parte de los huesos tiene un componente de cartílago. Entonces, cuando nosotros hacemos las correcciones, y hablaremos más adelante del tratamiento, que es un tratamiento con yesos, progresivamente lo vamos corrigiendo y vamos haciendo que estos huesos se puedan desarrollar en forma adecuada. Felizmente, el 90 al 97 al 100% de los pacientes, si se realiza un tratamiento oportuno, pueden tener una buena marcha y no tienen ninguna secuela. Doctor, y entonces imaginamos que al ser como un pie, ¿no?, de cartílago o estos huesitos que son más suavecitos, no hay necesidad de un tratamiento tan invasivo como una cirugía ni nada, sino estas correcciones que usted nos dice. ¿Y eso se da que desde el día 1 del nacimiento? Sí. Me da pie tu pregunta a responder. Más o menos cuando yo me formé como traumatólogo, muchos de los colegas hacían tratamientos quirúrgicos. Y los tratamientos quirúrgicos para esto consisten en corregir la deformidad del pie por abordajes bastante amplios, es decir, que se tenía que hacer unos cortes bien grandes. Por atrás, me imagino. Por la parte medial, por esta zona de acá. Y eran incisiones muy grandes y a veces otras eran incisiones hacia atrás. Lo único que sabíamos era que teníamos que corregir a través de diferentes abordajes. Había una incisión que era Cincinnati, que abordábamos desde esta parte hasta la parte posterior o incluso desde esta parte hasta por aquí. Entonces eran incisiones muy grandes en las que nuestro objetivo era llevar al pie a una posición plantígrada y una vez que lleguemos al pie a esa posición, colocábamos unos clavos que mantengan esa posición y finalmente poníamos unos yesos. Esos eran los tratamientos, por decir, que estuvieron vigentes desde los años 50 hasta, digamos, hasta los 2000. Imagino que pacientes también grandes, mayores, no criaturitas nomás. Los pacientes adultos, de todas maneras, necesitan tratamientos quirúrgicos.
No hay forma de poder corregir un pie equinovaro en un paciente adulto sin un tratamiento quirúrgico. Pero en las 2 últimas décadas, incluso desde el año 90, se ha desarrollado muchísimo, o se ha difundido mucho un tratamiento que lo ha creado un profesor, un traumatólogo español que se fue a vivir a Estados Unidos, que se llama Ponseti, que ya falleció. El doctor Ponseti creó un método en la que corregimos la deformidad que se encuentra el pie en esta posición gradualmente con unos yesos correctores. Entonces, apenas nace el niño, al día de nacido o a la semana de nacido, mientras más pronto mejor, le colocamos unos yesos bien pequeñitos al niño con una técnica muy especial que se llama la técnica de Ponseti, y vamos corrigiendo gradualmente la deformidad y se cambia el yeso cada semana. ¿Cuánto tiempo dura, doctor, ese tratamiento? Felizmente, dependiendo de la deformidad. Hay algunos pies equinosvaros que son un poco más rígidos que otros y requieren hasta 7 u 8 semanas para tratamiento. Pero esto es muy bueno porque antes el otro método que era empleado por los años 50, que era el método de Kite, nos llevaba por lo menos 1 año o más de tratamientos con yesos, o los tratamientos quirúrgicos que generalmente a la década de los 30 o 40 años llevaba a las personas a mucha deformidad. Claro, y otra de las ventajas es que en la medida que se hace precozmente y que dura menos tiempo el tratamiento, digamos, el desarrollo motor se impacta en menor medida, que eso es fundamental. Por supuesto. Entonces, felizmente estos tratamientos necesitan, eso sí, es necesario que el médico que hace estos tratamientos estén entrenados en la técnica de la corrección gradual, la colocación de los yesos, y después de corregir el pie y llevarlo a una posición plantígrada, que nosotros llamamos posición plantígrada, una posición correcta, lo que no podemos corregir completamente en algunos casos es que el pie siga equino, que es decir, que esté un poquito la punta caída. Entonces, para poder corregir eso, en muchas ocasiones, después de realizar las correcciones, ya sean 3, 5 o 7, realizamos una pequeña cirugía percutánea en el tendón de Aquiles y hacemos una tenotomía percutánea, se llama, para poder corregir, y ponemos el último yeso con una corrección. Una vez que se termina el tratamiento, y esto es muy importante mencionar, después del tratamiento de los yesos, disculpa que... No, interesantísimo, sigamos bien. Una vez que se termina el tratamiento de los yesos, existe el riesgo de que recidive. Entonces, para que no recidive, les mandamos utilizar unas férulas que se llaman férulas de Dennis Brown, que tienen una modificación que ha hecho el profesor Ponseti y el profesor Morcuende, para que no recidive la posición en la que lo hemos dejado. Esta férula se utiliza aproximadamente hasta que el niño camine día y noche. O sea, no solamente hasta la adultez, que es cuando, o hasta la adolescencia, cuando los huesos continúan creciendo. No, el tratamiento es así y lo resumo. Los yesos corrigen la posición, la férula se mantiene más o menos hasta, algunas escuelas dicen hasta los 6 meses, yo prefiero dejarlos hasta el año, hasta que el niño empiece a caminar día y noche. Aprende a caminar con la férula. No, se le deja, para que empiece a caminar, se deja de utilizar la férula. Y hasta los 5 años, solamente en la noche, para que no reciba. Y esto es muy importante mencionar, porque los papás están muy contentos después de la corrección, que no tuvo que ser una cirugía grande como las que se hacían antes, solamente una cirugía percutánea, y se corrige con el tratamiento con yeso, pero muchos están contentos y dicen, ya, se corrigió. Pero como la tendencia de los tejidos blandos siempre va a ser a regresar a la posición normal, es necesario que utilicen la férula hasta los 8 o 9 meses que empiezan a caminar día y noche, y hasta los 5 años solamente en la noche. Hasta que el tratamiento no se dé de alta por el médico tratante. Buenísimo, súper interesante la explicación que nos ha dado, doctora. Justamente hay otra consulta, o mejor dicho, una consulta que está llegando por el Twitter. Vamos a leérsela. Dice Susana Díaz, le pregunta: de niña tuve tratamiento para el pie equinovaro y luego de eso seguí mi vida normal, solo que en los últimos meses he sentido molestias, nunca he podido usar tacones. ¿Es posible corregirlo a mis 35 años? De repente un poco de lo que nos explicaba, doctor. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mucho depende de que las personas tengan un tratamiento con un médico entrenado en la técnica de hacer la corrección. Y felizmente que esta técnica se ha difundido por todo el mundo y han hecho muchos cursos a nivel mundial, y en cada país hay muchos médicos que están entrenados en esto. Y es mundialmente conocido. Entonces,
es muy importante que acuda a un médico que sepa hacer la técnica de corrección y los yesos y llevar el tratamiento adecuado. En algunas ocasiones pueden tener rigidez. Lo que pasa es que cuando son adultos, generalmente ese piecito es una talla más pequeño y esa pierna suele ser también un poquito más delgada. ¿Entonces pueden estar zapatos de diferente talla? A veces sí, a veces sí. Pero mucho depende de la técnica. Si es que ella a los 35 años todavía tiene alguna molestia, sería bueno que acuda al médico, claro. Le van a hacer un examen clínico, le van a tomar unas radiografías y van a determinar si es que tiene alguna secuela, por decirlo de alguna forma. Pero felizmente con un método bien empleado, la mayoría de los pacientes actualmente ya no presentan tantas secuelas como los que tratábamos en la década del 90 o del 80, que tenían muchas secuelas a los 30 o 40 años. Doctor, y en esos casos, por ejemplo, si una persona fue sometida a esta intervención o esto, mejor dicho, a esta corrección desde pequeñito, ¿tiene alguna contraindicación para la adultez? Por decir, por ejemplo, utilizar tacones si en caso haya sido pues, una niña. Generalmente no, sin embargo hay que decir que no va a ser un pie exactamente de las mismas características que el pie contralateral. O sea, ¿podría ser incluso un juanete de mucha más fácilmente? Juanete, puede haber algunas deformidades, dentro de ellas pueden estar los juanetes, pueden estar también, digamos, artrosis de alguna articulación del pie como consecuencia, como una secuela, porque de todas maneras corregimos la deformidad, puede hacer una vida prácticamente normal, pero puede haber alguna secuela en algunos casos. Doctor, ¿y alguna recomendación sobre el tipo de zapato o deporte o la corrección en cómo debe sentarse, cómo debe pararse para mantener siempre una buena posición de estos pies? No, solamente las recomendaciones habituales. Usualmente utilizamos los zapatos ortopédicos solamente hasta pequeñitos, ya los zapatos ortopédicos casi no los utilizamos, solamente en casos muy especiales como estos, ¿no? Y no en todos los pacientes. Doctor, ¿y la frecuencia en la ocurrencia de estos casos son más en niños que en niñas? Es mucho más frecuente en niños. ¿En varoncitos? Sí. ¿Y esto se da porque hay algún estudio sobre tampoco esto? No tenemos una explicación clara por qué es esto, como no sabemos exactamente cuál es el motivo. Lo bueno que nos ha comentado, doctor, también es que la persona luego que se corrige puede hacer su vida totalmente normal, así que puede practicar todos los tipos de ejercicios, deportes, todo normal. Correcto. Es una cosa buena, detectar a tiempo. Entonces, Jenny, es una de las claves para poder corregir esto a tiempo. Y en nuestro país, doctor, en los últimos años se ha dado mayor prevalencia. ¿Cómo ve la data? Usted que ve estos casos frecuentemente. Es estándar, o sea, ya esa estadística de 1 a 6 nacimientos por cada 1000 nacidos vivos, eso es lo que ocurre habitualmente. No hay un incremento, no hay un descenso, más o menos se mantiene ahí. Doctor, ¿cómo es el proceso de aprendizaje de la caminata en ese niño pequeño que está siendo atendido por ese pie equinovaro? De todas maneras se va a retrasar un poco porque la férula es una férula que va a unir los dos pies. Es una barra que tiene unos zapatos ortopédicos y esos zapatos ortopédicos hacen que el pie gire y que evite la recidiva. Entonces, con esta férula tiene que permanecer el niño mínimo hasta los 6 meses. Entonces, si vemos que está con un buen desarrollo, a los 6 meses solamente lo hacemos utilizar en la noche. Pero si es que deseamos que siga manteniendo esa corrección, podemos prolongar el uso hasta los 9 meses y es justamente la etapa en la que los niños quieren empezar a pararse. Entonces, siempre se retrasa un poquito, pero no es tanto. Claro. ¿no? Doctor, pero sí es necesario utilizar la férula hasta antes que empiecen a caminar. Pero eso supone una incomodidad, hasta un dolor para el niño, ¿no? Porque imaginamos, es una criaturita que va a tener los dos pies separaditos durante la noche, eso es sumamente incómodo. Es incómodo, pero se llegan a acostumbrar. Pero lo que se ha demostrado es que si no utilizamos la férula, tiende a recidivar. Entonces, si recidiva, y ya cuando el niño está un poco más grande, se puede intentar una corrección con yesos, pero cuando ya hay recidivas, muchas veces ya no responde al tratamiento con yesos y puede ser necesario tratamientos quirúrgicos. Bueno, paciencia nomás, imaginamos, ¿no? También para los papás que imagino deben es un poco ver a la difícil, sí, que se acostumbren a utilizar férula, pero es el método que ha demostrado que va a traer menores recidivas, ¿no? Entonces, cuando aprenden a utilizar, se acostumbran. Perfecto, muy bien, doctor. Muchísimas gracias, ha sido súper aleccionador, ¿no? Toda la explicación que nos ha dado. Siempre es un gusto conversar con usted, doctor. Muchas gracias, igual para ustedes.
Gracias. Hemos estado con el doctor Edson Serrano del Carpio, médico traumatólogo ortopedista de Neomédica, con quien hemos aprendido mucho, todo sobre el pie equinovaro. Hacemos una pausa, regresamos con Sarita Busabá, nuestra especialista, quien responde hoy todas las preguntas sobre nutrición. Así que no se la pierda, empiece a llamar. Ya estamos de regreso, amigos, en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición, donde resuelvo todas sus consultas, como ya lo viene haciendo Estela, que nos está llamando desde Pueblo Libre. ¿Cómo estás, Estela? Hola, doctora. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por su ayuda. Mire, yo fui operada de la vesícula, me la retiraron hace 15 días. Me dicen, claro, no puedo comer grasas, no lácteos, ¿no? Pero algo más específico, si me podría orientar, qué alimentos, qué grupo de alimentos debo comer más, qué otros no, y alguna otra recomendación. Claro que sí, Estela, con todo gusto. Mira, la progresión a normalizar la dieta en una persona que se le ha retirado la vesícula es bien individual, porque hay pacientes que a los 15, 20 días pueden consumir incluso palta y no les pasa nada, mientras que otros tienen que postergarla bastante más tiempo. ¿Cuáles son los grupos de alimento que tú tienes que tener cuidado? Es aquellos que incluyen grasa, ya sea en su preparación o que naturalmente tenga grasa. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si estamos hablando de los alimentos cárnicos, la piel del pollo, la grasa visible de las carnes y las preparaciones de esos alimentos que incluyan grasa. Si vas a hacer un guiso, por ejemplo, no le pongas aceite a este aderezo porque es grasa adicional que le estás colocando a esta preparación. De otro lado, por ejemplo, donde hay también grasa que a veces no nos damos cuenta, en los cubitos de caldo, que también podrían tener cierta cantidad de grasa y podría caerte un poquito mal. Luego tienes todos los alimentos lácteos que también incluyen grasa, los lácteos enteros. Entonces tienes que buscar aquellos lácteos bajos en grasa, lo mismo los quesos o el yogur desnatados para que esa grasa, digamos, todavía no la incorpores. Y luego tienes todo este grupo de origen vegetal, que son, por ejemplo, los aceites, aun cuando son saludables, como el aceite de oliva, las nueces, las semillas, por ejemplo, de ajonjolí, la linaza, la chía, todas estas contemplan una cantidad de aceites que podrías no tolerar. Eso no quiere decir que están prohibidos para ti. Lo que significa es que ya pasaste los 15 días y estás en el momento de ir probando cómo vas a ir tolerando y empiezas de a poquito. Primero la palta, luego la aceituna, luego las nueces y así progresivamente hasta normalizar tu dieta, siempre dentro de los parámetros de una dieta saludable. Así que eso no se te vaya a olvidar. Y tenemos más consultas. Irene desde el Callao. ¿Cómo estás, Irene? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Viendo el programa. Sí. Quería hacer una consulta, doctora. Dime, Irene, te escucho. ¿Qué pasa? De que tengo un hijo adolescente de 15 años. El problema es que él hace 3 meses era gordito, ¿no? Aparte no había su talla, estaba también baja, pero ahora ha puesto talla y ha bajado demasiado de peso, casi 10 kilos de peso. Ya. Entonces, quería saber... Irene, te voy a preguntar, ¿tu hijo ha tenido alguna orientación profesional para bajar de forma saludable o él mismo ha hecho cambios? Él mismo hizo los cambios, doctora, y eso es lo que me asusta. ¿Está haciendo ejercicios? Sí, doctora, está jugando fútbol, pero a mí me parece que ya lo está haciendo demasiado porque ya se le ve esquelético. Sí, mira, Irene, lo que me dices es muy importante y te lo quiero decir precisamente no solamente para ti, sino para muchos padres de familia que el día de hoy están pasando por lo mismo que tú estás pasando. Déjame comentarte que los trastornos de la conducta alimentaria se han duplicado en la pandemia. Y esto habla justamente de este temor a ganar peso y esta desesperación de llegar a un cuerpo y a un peso perfecto. Y en ese camino los adolescentes hoy tienen mucha información en las redes sociales y empiezan a imitar ciertas dietas o ellos mismos identificar lo que creen que es bueno para ellos para lograr este objetivo de perder peso. Y en este camino se pueden obsesionar y hacer dietas extremas que no solamente los llevan a un bajo peso, sino también a un estado de desnutrición. Y hay que recordar que en ese camino empiezan a presentarse fallas en el organismo, incluso fallas cardíacas que pueden ser muy peligrosas. Siendo él una persona de 15 años,
amerita que lo lleves primero al pediatra para ver cómo está su salud, cómo está su cuerpo, en qué medida pudo haber afectado esta pérdida de peso importante. Luego recibe una asesoría nutricional y, por supuesto, hablar con un psicólogo para que lo oriente un poco sobre cuáles son los valores y las cosas importantes respecto a cómo él se ve y a lo que él desea para su vida. Y eso es bien importante. Irene, por favor, que trates de tener esta orientación, y no solamente te digo para ti, sino para todos los padres de familia que pueden estar pasando en ese momento por una situación similar. Jenny, los trastornos de la conducta alimentaria realmente dejan presa a la persona. Claro que sí. La dieta se convierte en una obsesión y en una pesadilla al mismo tiempo, y luego no saben cómo salir de esto. Vamos a seguir recibiendo consultas, esta vez desde las redes sociales. Tenemos una consulta que nos llega desde el WhatsApp. A ver, vamos a ver qué nos están escribiendo. Es un audio, perdón. Me gustaría hacer una consulta a la nutricionista, a Sara Busabal. ¿Qué alimentos nos recomienda para aquellas personas que tenemos el hígado graso? Bien, Gladys, muchísimas gracias por tu consulta. El hígado graso es una enfermedad bastante prevalente y, ojo, no solamente de las personas que tienen exceso de peso, y está limitado, caracterizado muchas veces por un mal balance en la alimentación. Yo podría estar consumiendo incluso alimentos saludables como los tubérculos, las menestras, los cereales, las frutas, pero en una gran cantidad. Y entonces estoy generando un exceso de grasa en este hígado, ¿no? Entonces, necesitas una orientación general para poderte dar las recomendaciones. Hay que ver cómo están tus hábitos, qué cosas estás comiendo de más para poderte decir, estos son los que tienes que reducir. Pero en términos generales, aquellos alimentos altamente procesados y que tienen incluso dentro de sus ingredientes fructosa o jarabe de maíz alto en fructosa o azúcares muy refinados, porque esos también son disparadores para poder fomentar el hígado graso. Así que cuando quieran me pueden escribir también. Muy bien, muchísimas gracias, Sarita. Me he quedado pensando justamente en esa data que has dado de que en pandemia se han duplicado los casos de trastornos alimenticios, un tema que vamos incluso a volver a tocar porque urge hablar, visibilizar pues estos casos. Momento de decir gracias por su preferencia. Recuerde, Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Nos vemos en la próxima. Chao.